Rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro todo, venimos a conociendo nuestra propia insuficiencia, nuestra falta de sabiduría y nuestra tendencia a racionalizar y a justificar lo que no está en armonía con tu voluntad. Pedimos esta noche que tu Santo Espíritu nos dé mentes abiertas, corazones abiertos, para entender tu mensaje y para recibirlo, para que haya cambios positivos en nuestros gustos musicales, tanto en el hogar como en la iglesia. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas más discutidos y controversiales en la iglesia adventista de la actualidad es el tema de la música. Fuera del tema sobre la ordenación de la mujer, no hay un tema más potencialmente divisivo en la iglesia que el tema sobre la música. Como probablemente muchos saben, en algunas iglesias de Norteamérica se celebran dos. Uno de los cultos es un culto tradicional, de los que son de la vieja guardia. En este se cantan los himnos tradicionales, con piano, con órgano. En esas mismas iglesias también se tiene un culto contemporáneo, un culto que se dice que es para los jóvenes. En ese culto se emplean instrumentos de percusión y no se cantan los himnos tradicionales, sino que se cantan los coritos, las canciones que son de un matiz evangélico y pentecostal. Y claro, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cuál de los dos cultos concuerda mejor con el mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Para contestar esa pregunta, quiero compartir con ustedes dos experiencias personales que tuve en relación con la música. Hace un tiempo, esto fue hace varios años, me invitaron para predicar en un grupo de jóvenes organizado por una división, una de las 13 divisiones de la Iglesia Adventista en el mundo. El último sábado en la noche, después de haber terminado el Congreso de Jóvenes que fue organizado por la división, los jóvenes o algunos jóvenes habían planeado un concierto en la Plaza de Toros de la ciudad. Este concierto no fue organizado por la división, fue organizado por algunos jóvenes que asistieron a ese congreso de los jóvenes. Yo no asistí a ese concierto porque ya sabía quiénes iban a ser los músicos. Una de las personas fue un cantante muy reconocido en la iglesia adventista, cuyo nombre no es necesario mencionar. Era un grupo de cantantes también muy famosos, adventistas del séptimo. Yo no fui al concierto porque yo sabía ya qué clase de música se iba a presentar allí. Pero dos sobrinos de mi esposa decidieron asistir a este concierto. Ahora, debo decir que los dos sobrinos de mi esposa tienen gustos contemporáneos que los que yo tengo. Están acostumbrados a música
música sincopada. Para ellos esa es la música que se debe emplear en la iglesia. Les dije, fíjense cuidadosamente de lo que pasa en el concierto y cuando regresen cuéntenme lo que sucedió. Así que ellos asistieron a la casa de toros, un lleno total, según ellos me contaron. Regresaron a la casa después del concierto y les dije, ¿qué tal les pareció? Y estos dos jóvenes, con gustos mucho más liberales que los míos, me dijeron que ellos mismos habían quedado sorprendidos y pasmados por lo que había sucedido en ese concierto. Me mencionaron que muchas de las damas que asistieron al concierto usaron trajes de gimnasia que dejaban muy poco a la imaginación. Me dijeron que el volumen del concierto fue perdidor, que la gente bailaba en la plataforma, silbaban, aplaudían, se montaban en las sillas a gritar. Recuerden que los que asistieron fueron jóvenes adventistas que habían ido al Congreso. El estilo musical, según me contaron los dos sobrinos de mi esposa, era una amalgama o una combinación de música rock, jazz y pop, letra cristiana. Después que ellos me rindieron el informe, yo me pregunté, ¿será esta la clase de adoración que es aceptable ante Dios? Me hacía yo esa pregunta. Quiero compartir una segunda experiencia que tuve. Hace no tanto tiempo, también fue hace varios años, me dieron una invitación para predicar un congreso de jóvenes que fue organizado en dos asociaciones adventistas en una unión que queda muy lejos de aquí. Me habían pedido que preparara una serie sobre las profecías de la Biblia, guiada especialmente a la juventud. Así que me senté y con esmero pensé, ¿cómo puedo presentar las profecías de la Biblia a los jóvenes de tal manera que sea interesante? Y preparé una serie de temas. Viajé las 9 horas en avión, sin conexión, para llegar al lugar donde se realizó el Congreso. El Congreso se realizó en un coliseo deportivo en la ciudad. El viernes por la noche llegué temprano, porque estaba interesado en ver llegar a los jóvenes al Congreso. Poco a poco los jóvenes fueron llegando, pocos al principio, luego más, y finalmente el local se llenó con algo más de 1000 jóvenes. Pensaba dentro de mí, qué posibilidad tan tremenda esta, qué oportunidad presentar el mensaje profético especial de la iglesia adventista para este tiempo. Pero muy pronto mis expectativas quedaron chasqueadas y mi entusiasmo completamente desinflado. Al comienzo del programa salió a la plataforma elevada un grupo de cantantes vestidos en camiseta y en blue jeans. En la plataforma había un sintetizador y guitarras eléctricas con un volumen ensordecedor. La banda comenzó a tocar los instrumentos musicales y a cantar himnos de alabanza a todo vapor y a todo volumen. La música era sincopada y repetitiva y iba acompañada de luces en colores que oscilaban en el techo y en medio de todos los asistentes. En la plataforma tenía una máquina que escupía humo y parecía que estaba la plataforma llena de neblina.
Los jóvenes bailaban, silbaban, aplaudían y se meneaban de un lado para otro, gritando y hablando los unos con los otros. Ni siquiera estaban prestando atención a la música que se estaba presentando desde la plataforma. Más bien hablaban, se abrazaban, se meneaban. Algunos podrán pensar que en este congreso de jóvenes adventistas, organizado por 2 asociaciones adventistas, dice: pastor, usted está exagerando. Yo tengo un video que yo mismo saqué. Créanme que la perspectiva que les estoy presentando débil comparado con lo que sucedió en ese lugar. El culto, el concierto, podríamos decir, duró algo más de 1 hora. Los ánimos de los jóvenes estaban caldeados y se mostraban muy poco inclinados a estudiar la palabra de Dios. Finalmente, a las 9 de la noche, me dijo uno de los pastores que habían organizado este concierto: pastor, ahora le toca a usted. Pero sabe, disponemos de poco tiempo porque hay que salir de aquí a las 9:30. Así que tiene que abreviar su tema. Yo pensé, ¿cómo puedo yo presentar un tema aquí en 20 minutos? Porque se necesitaba tiempo también para la clausura. Mis hermanos y hermanas, tomó nada más 10 minutos calmar un poquito los ánimos de los jóvenes, que estaban completamente alterados. El concierto musical al cual ellos habían participado. Por lo tanto, decidí no presentar la serie profética. Decidí cambiar el temario y presentar una serie de temas que yo había preparado, abreviados, temas cortos que no eran para el Congreso de Jóvenes, sino que los había presentado en otros sitios, temas más cortos. Durante todo ese fin de semana, no escuché ni un tema presentando el mensaje distintivo y especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los mensajes que se predicaron podrían haber sido predicados por un pastor bautista o por un pastor pentecostal. Lo que más me entristeció es que los pastores jóvenes que organizaron este evento no permitían este tipo de culto, sino que participaron en él y animaron a los jóvenes que participaran en el culto. Para serles sinceros, me recordó de la historia que estudiamos ayer, me recordó del culto de adoración que hizo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, con alboroto, con ruido, con gritería y con danza. Al regresar a mi hotel, después de la primera noche, me hice varias preguntas. ¿Será este el tipo de culto que agrada a Dios? ¿Será así como adoran los ángeles? ¿Estaba la hermana White equivocada cuando dijo que la música del cielo es melodiosa y armoniosa como los himnos de los pájaros? ¿Será este el tipo de música que debe acompañar nuestro precioso y distintivo mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Debo decirles que hubo un punto positivo en todo esto. Cuando comenzó la música sincopada, rítmica, a todo volumen, un pastor que le había enseñado a adorar con reverencia, se paró y junto con todos sus jóvenes se ausentó del local. Uno me hizo recordar
experiencia en el monte Sinaí, a donde los levitas se pararon y dijeron: nosotros no lo vamos a hacer. Después de eso, algunos pastores acusaron al pastor ante uno de los presidentes de la asociación, y yo fui y hablé con el presidente y yo le dije: mire, usted no debe regañar ni censurarlo, usted debe felicitarlo. Y le hablé sobre lo que había sucedido, le pregunté: este es el método de la iglesia adventista de adorar, ¿tiene algo distinto adventista este modo de culto? Y tuvo que admitirme que en realidad el culto había sido un desastre. Ahora debo decirles, mis hermanos y hermanas, que yo no soy músico de profesión, pero aunque no soy músico de profesión, sí sé de música. Yo estudié 6 años de teoría musical en el Conservatorio de Música de la ciudad de Caracas. Toco trompeta. En la banda de la escuela a la cual yo pertenecí, toqué durante los 4 años la trompeta. Aún en mi iglesia tenemos una orquesta de la escuela sabática, también toca los himnos del culto divino, y allí toco la trompeta. Es decir, no soy músico profesional, pero he estudiado algunas cosas en cuanto a la música. Ahora, mis hermanos y hermanas, el conflicto final va a tener que ver con la adoración, particularmente con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Así que vale la pena que nosotros sepamos qué forma de adoración es aceptable a Dios. Ustedes dicen: pastor, usted está diciendo que el conflicto final va a tener que ver con la adoración y los primeros 4 mandamientos. Absolutamente, permítame compartir eso con ustedes. El libro de Apocalipsis, todo el mundo va a adorar al dragón y a la bestia. ¿Qué mandamiento quebranta eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento dice: no te harás imagen. Apocalipsis dice que casi todo el mundo va a adorar la imagen de la bestia. El tercer mandamiento dice que la bestia blasfema el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento, la bestia va a exigir adoración, y la señal de adoración es el sábado. El conflicto final tiene que ver con la tabla de la ley que se relaciona con nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Así que necesitamos estar seguros que nuestros métodos de adoración cuadran con lo que Dios dice en su santa palabra. Mis hermanos y hermanas, el primer músico fue Lucifer. En Ezequiel 28 nos dice que cuando Dios creó a Lucifer, la primera criatura del universo, cuando creó a Lucifer, Dios también creó instrumentos musicales para él. Tamboriles y pífanos, dice en Ezequiel 28. Algunos en la iglesia adventista han dicho eso de que Lucifer era el director de los coros celestiales. Eso no es verdad. Debe ser entonces que no creen en el espíritu de profecía. Porque la sierva del Señor en el libro Historia de la Redención, página 25, dice explícitamente lo siguiente: Satanás había dirigido el coro celestial. ¿Qué había hecho Satanás? Dirigido el coro celestial. Había dado la nota. En una banda se da la nota y entonces todos siguen la nota. Dice, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su amado Hijo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Satanás sabe algo de la música? Si fue ser músico.
Entonces yo pregunto, ¿toda la música sagrada es buena? ¿O es que ustedes creen que esta música dicen es religiosa, entonces cualquier música religiosa es aceptable? ¿O ustedes creen que Satanás va a introducir en la música religiosa una mezcla de cosas que dañarían nuestra relación con el Señor? Mis hermanos y hermanas, en nuestro primer tema nosotros hablamos sobre la necesidad de distinguir lo santo de lo común. No debemos tomar lo común y presentarlo como santo, ni tomar lo santo y presentarlo como común. Tiene que haber una distinción clara y diáfana entre la música del mundo y la música de la iglesia. No podemos tomar música del mundo, meterla a la iglesia y entonces ponerle letra religiosa y decir, es música religiosa porque tiene letra religiosa, pero es jazz o merengue o pop o reggaetón o cualquier otra clase de música. Dios no se agrada con mezcla de matices musicales. La música tiene poder para elevar. Hay varios relatos bíblicos. La hermana White dice que Cristo vencía la tentación cantando. Y nosotros debemos aprender a usar esa arma para vencer la tentación. Por ejemplo, cuando nos llega la tentación, debemos cantar, tentado no cedas, por ceder es pecar. Y entonces el diablo dice, ay, ¿qué voy a hacer yo? Si está cantando, tentado no cedas. La hermana White dice que Jesús vencía la tentación. Cuando venía la tentación, cantaba. Tenía poder para elevar. Eran los himnos del santuario. El himnario del santuario eran los salmos, se cantaban en diferentes ocasiones en la historia de Israel, en las fiestas judías. En Segunda de Crónicas 20 encontramos una historia interesante. Venían los enemigos de Israel para destruirlos. Y Josafat consultó con el profeta, dijo, ¿qué debemos hacer? El profeta dijo, no hay ningún problema. Salgan cantando a la batalla y ni siquiera van a tener que pelear. Y salieron cantando. Se confundió y empezaron a matarse los unos a los otros. La música tiene poder para enaltecernos, tiene poder elevador, pero la música también tiene poder destructor. En la Biblia hay muchos relatos en cuanto a esto. Por ejemplo, el becerro de oro. ¿Ustedes creen que estaba danzando a capela ahí en el monte Sinaí? No. Había, y no crean ustedes que era Castillo Fuerte es nuestro Dios. Era música sincopada, música que ponía a mover ¿qué? A mover el cuerpo, a danzar. Yo siempre he dicho que la música que te mueve del cuello para arriba probablemente es buena, mientras que la música que te mueve del cuello para abajo posiblemente es cuestionable. Tenemos la historia cuando Israel fue a la frontera de Canaán, después de los 40 años. Las mujeres de Moab vinieron y la música otra vez jugó un papel en la apostasía de Israel. Tenemos la historia de cuando se tocaron todos los instrumentos musicales, que esa música hechizó a los que estaban presentes allí, pero hubo 3 que no se dejaron hechizar. Sadrach, Mesach y Abednego. Tenemos la experiencia de Herodías. ¿Recuerdan cuando le dijo a la hija, mira, dile a Herodes que mate a Juan el Bautista? Pero antes de eso la Biblia nos dice que el rey le dijo, mira, danza, que yo quiero verte danzar. Hasta la mitad del reino danzas. ¿Ustedes creen que ella danzó a capela? No, danzó con música. Y por eso en Apocalipsis 18 dice que cuando caiga Babilonia no se va a oír en Babilonia más el sonido de música. La música tiene poder para elevar y la música tiene poder también para degradar. Ahora permítame contar de la buena música. Lo que voy a compartir con ustedes es un resumen de lo que dice el espíritu de profecía sobre la música. Para algunos puntos voy a leer citas del espíritu de profecía. Saben, hay un libro completo sobre la cultura de la voz y la música que ustedes pueden conseguir del espíritu de profecía. Ustedes pueden
leer esa compilación. Ahí están todos los conceptos que yo voy a compartir con ustedes. En primer lugar, la música adventista debe reflejar el mensaje distintivo de la iglesia adventista. Es decir, nuestra música debe reflejar nuestras creencias especiales para este tiempo. Permítame darles un ejemplo, solo un ejemplo. Algunas personas han dicho, el pastor Bor solamente cree que debemos cantar himnos del himnario. Y algunos despectivamente le dicen el santo himnario. Yo nunca he creído eso, ni creo eso tampoco. Hay algunos que me pintan de esa manera, pero yo no creo eso. Yo creo música que ha sido compuesta en años recientes que es perfectamente apropiado para la iglesia. Algunos coritos que se cantaron hoy en el servicio de canto fueron muy apropiados. Siguen los principios de la buena música. Habiendo dicho eso, hermanos y hermanas, yo creo que los himnos del himnario están en una categoría especial porque son himnos que tienen argumento. Cada estrofa le agrega un matiz al argumento. Les doy un ejemplo. Ese himno conocido por todos, Señor mi Dios. ¿Lo conocen bien? ¿Se han fijado cuidadosamente en las 4 estrofas de ese himno? La primera estrofa exalta a Dios como el creador. Las primeras 2 estrofas exaltan a Dios como creador. La tercera estrofa exalta a Dios como el redentor. Y la última exalta a Dios como el que va a regresar cuando vengas en brillante gloria. Cuando se canta ese himno, se ha cantado todo el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, porque se ha cantado en cuanto a la grandeza del Creador, la grandeza del Redentor y en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Somos adventistas, creemos en el advenimiento del séptimo día, creemos que Dios creó el mundo en 6 días literales y reposó el séptimo día. Cuando se termina de cantar ese himno, ya uno tiene un mensaje completo: creación, redención y futura restauración. Si ustedes se fijan en los himnos, cada estrofa le agrega algún matiz al argumento. Por eso yo digo que la letra del himno y la música también, lógicamente, debe presentar un mensaje distintivo de la iglesia adventista del séptimo día. Otro principio es que la música debe ser armoniosa y melodiosa. En el libro del Evangelismo, página 372, la hermana White dice: el canto es como la música de los pájaros. ¿Los pájaros cantan bonito? Sí, cantan lindo. Dice, el buen canto es como la música de los pájaros. Escuchen bien, suave y melodiosa. ¿Cómo es la música? Suave y ¿qué? Suave y melodiosa. En el libro del Evangelismo, página 372, la sierva de Dios dice esto: en algunas de nuestras iglesias, era un problema inclusive en los tiempos de la hermana White, en algunas de nuestras iglesias he escuchado que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que agrada a los ángeles? Escuchen, estos se complacen en oír los sencillos de alabanza, expresados en tono natural. Ellos se unen con nosotros en los cantos en que cada palabra se pronuncia claramente, tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento. Fíjense qué sencillo el comentario del Espíritu de Profecía.
Dice, nada de notas prolongadas, ni sonidos peculiares, distorsionar la voz. Dice que no debe ser como cantar ópera. Dice que los ángeles le agrada los cantos sencillos de alabanza, cantados en tono donde se pronuncia cada palabra claramente y donde se está cantando con el corazón, con el alma, no solamente con los labios. En otra cita que encontramos en Mensajes para los Jóvenes, página 292, ella anuncia este mismo principio de cómo debe ser la música armoniosa y melodiosa, suave, debe pronunciarse cada palabra, debe ser en tono natural. Dice lo siguiente: cuando los seres humanos con el espíritu y el entendimiento, los músicos, ahora fíjense esto, qué interesante, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen el canto de acción de gracias. ¿Se imaginan ustedes eso? Cuando nosotros cantamos, dice aquí, cuando cantamos un himno con el espíritu y con el entendimiento, dice que los coros celestiales se unen para cantar con nosotros. ¡Qué extraordinario! Sigue diciendo, aquel que nos ha otorgado todos los dones que nos habilitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces para que puedan hablar y cantar en forma que todos entiendan. Enunciación clara y diáfana. Dice, no se necesita cantar fuerte, no se necesita gritar, en otras palabras, sino con entonación clara, pronunciación correcta y dicción distinta. El que canta, en otras palabras, debe pronunciar tan claramente que la gente puede entender lo que el cantante está presentando. Sigue diciendo, dediquen todos tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada, ahora escuchen bien, en tonos suaves, claros, con un tono chillón o rudo que ofenda el oído. La habilidad para cantar es don de Dios, usadla para su gloria. Mensajes para los Jóvenes, página 292. Y la hermana White sabe lo que está escribiendo porque la hermana White escuchó en visión los himnos de los seres celestiales. Ella no se está imaginando esto. En visión y en sueños Dios la ayudó a escuchar la música celestial. Y ella dice que cuando, después de escuchar a los coros celestiales cantar, cuando regresaba a la tierra y escuchaba cantar a la iglesia, decía, ¡ay, qué discordantes son los himnos que se cantan acá! Porque había escuchado la música celestial. Y dice que la música celestial se canta con arpas. Es muy difícil sincopar la música con arpas. Es muy difícil poner a bailar a la gente con arpas también, nada más con el arpa. Porque no es un instrumento de percusión. Yo no sé si ustedes han escuchado una arpa clásica, es algo celestial. Es algo hermoso, donde uno se sienta y el alma de uno se eleva a la patria celestial. Es algo precioso. Y dicho sea de paso, en las escenas de adoración de Apocalipsis, el instrumento que se usa es el instrumento ¿cuál? El arpa, exactamente. Y la sierva de Dios dice que los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga, dice que van a tener cada uno, es decir, los que saben tocar arpa en esta tierra tienen un adelanto. Nunca se dice que allá se va a tocar piano. No se dice que se va a tocar trompeta. El Señor va a tocar trompeta cuando venga. Pero los instrumentos que se usan en los es el arpa, cuerdas, música que calma el corazón, que calma el alma. La música es subliminal. Yo no sé si ustedes saben esto, pero la música llega al corazón sin pasar por el cerebro.
la música pasa por los centros de la razón. No entra por la razón, entra directamente al corazón del ser humano. Es decir, la música puede impactarnos con inmoralidad y la mente no nos dice moral, porque la pasa por alto los centros de la razón cuando entra al ser, según los fisiólogos que han estudiado la música. La hermana White dice que no se debe usar vana repetición. Y muchos de estos coritos que se cantan hoy en día repiten y repiten la misma línea y repiten la misma línea hasta que uno se marea de tanto repetir la misma línea. No tiene trasfondo, no tiene argumento, no tiene profundidad teológica. La sierva de Dios dice que la música debe reflejar en nuestra vida felicidad y gozo. La música, hermanos, tiene impacto, no solo la letra, sino la música tiene un impacto para influenciar cómo nos sentimos nosotros, porque el argumento hoy es que la música en sí es neutral, la letra es lo que vale. Pero la música, yo pregunto, ¿la música es para entristecernos? Sí, señor. Fíjense la experiencia. Mi mamá, quien murió hace algunos años, cuando estaba con la hermana que me sigue a mí en Colombia, estábamos recién idos de misionero, el embarazo fue muy difícil porque fuimos a Colombia, nos tocó dormir en el suelo por 3 meses, mucho mosquito, con mosquitero, entonces uno tenía que decidir si poner el mosquitero y morirse de calor o no usar mosquitero y que se lo... Fue muy difícil ese embarazo de mi mamá. Y yo recuerdo que había un disco de la Boston Pops, una orquesta muy famosa de los Estados Unidos, que nosotros poníamos durante ese embarazo. Después de eso, mi mamá, durante toda su vida, no quería nunca que se pusiera ese disco, porque le traía a la memoria la experiencia que había tenido durante el embarazo en Colombia. Mis hermanos y hermanas, la música tiene poder para entristecernos, tiene poder para realizarnos, tiene poder para elevarnos. No solo la letra, sino la... Voy a darles otro ejemplo. Quiero que se imaginen una película de terror. ¿Ok? No debemos estar viendo películas de terror. Yo creo que todos en algún momento u otros han visto alguna película o han oído en cuanto a eso. Quiero que se imaginen que un individuo se está acercando a una casa toda cayéndose, llena de telaraña, donde se le están cayendo las tablas, y la persona se está acercando allí y abre la puerta y la puerta hace... Yo pregunto, ¿qué tal si durante el tiempo que ustedes están viendo eso, la música que se escucha es... ¿Se van a asustar? Pero si la música es... Uy, yo pregunto, ¿les late más duro el corazón? Que sí que sudan. Algunos sudan porque están llenos de terror, porque la música causó un cambio psicológico. La música no solamente el problema es con la letra, sino que la música cambia nuestras emociones y afecta cómo nos sentimos y cómo pensamos. Los músicos de la música rock lo dicen, esta música es para que la gente se degrade, para que a la gente le guste las drogas, para que la gente no acepte ninguna autoridad moral. Los mismos músicos dicen eso. ¿Y por qué razón en la iglesia adventista tenemos músicos que están diciendo que lo único que importa es la letra y no importa la música en sí? Debemos tener cuidado también con el volumen de la música. La sierva de Dios dice en el libro Evangelismo, página 372, pueden introducir muchas mejoras en el canto. Escuchen esto, algunos piensan que cuanto más alto canten, tanto más musicales son. Pero el ruido
ruido no es música. El ruido no es música. Gritar no es música. El grito lo que hace es aturdir en vez de traer paz. Lo que hace es alterarnos. Otro principio importante de la música es que la música debe armonizar con el ritmo de nuestro cuerpo. ¿Saben ustedes cómo late el corazón? El corazón late con un golpe duro y luego uno suave. Pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa. Así late el corazón. Pero la música sincopada, la síncopa, lo que hace es poner el énfasis en un lugar distinto. La música sincopada hace pa, pa, pa. El golpe suave y luego el duro. Mientras que el ritmo del cuerpo es pum, pa, pum, pa. Entonces se han hecho estudios fisiológicos donde se ha demostrado, por ejemplo, que los alumnos que escuchan música que sigue el ritmo del cuerpo rinden mucho mejor en sus estudios que aquellos que escuchan música sincopada que aturde el ritmo del cuerpo. Los himnos siguen los principios de la buena música. Por ejemplo, firmes adelante. Firmes ya de... ¿Ve? El primer golpe duro y luego el golpe. Pero la síncopa, no digo que alguna música no tiene síncopa, de vez en cuando aún las piezas clásicas tienen algo de síncopa para romper la monotonía de la música. Eso está bien. Pero es cuando uno tiene síncopa continuada. El resultado es que el cuerpo se aturde, porque es un ritmo antinatural que no cuadra con del cuerpo. Los científicos han estudiado los efectos psicológicos y morales de la música. La música rap, la música jazz, la música rock, el disco, el reggaetón, van acompañados del vicio, del baile, fiestas. La mayoría de estos matices musicales tuvieron su origen en Nueva Orleans, que no está tan lejos de aquí. ¿Ustedes saben qué clase de música se toca en New Orleans? Los himnos del himnario, ¿verdad? Lo que se toca allá es ¿qué? Jazz. ¿Y qué clase tiene la fama de esa ciudad? Es una de las ciudades más inmorales de los Estados Unidos. Y la música cuadra con la condición de esa ciudad. White escribió algo muy significativo en el libro El Hogar Cristiano, página 369. Escuchen esto. Para los que dicen que la música en sí no es ningún problema, que el problema es con la letra. Dice, me siento alarmada al notar por doquiera la frivolidad de los hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. ¿De quiénes está hablando la hermana White? ¿Los mundanos? ¿Que profesan qué? Creer la verdad. No parecen pensar en Dios. Su mente rebosa de insensatez y su concepción de asuntos vacíos y vanos. Ahora escuchen. Su oído tiene agudeza para percibir la música. Los jóvenes que profesan servir a Dios, su oído tiene ¿qué? Agudeza para percibir la música. Y ahora escuchen bien. Y Satanás sabe cuáles órganos puede excitar. ¿Excitar qué? ¿Con qué? ¿Con la letra? No, música. Satanás sabe cuáles órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no se desee a Cristo. Dicen, bueno, yo prefiero tener música rock y tener los jóvenes en la iglesia que no tener música rock y que estén fuera de la iglesia. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre tener jóvenes perdidos en la iglesia o perdidos fuera de la iglesia?
Hay que levantar la norma. Mire, los jóvenes muchas veces no saben la belleza del mensaje adventista. Cómo este mensaje puede dar significado a la vida. Cómo todos los aspectos de nuestra doctrina puede darle certeza y seguridad y esperanza. En realidad no lo entienden. Porque muchas veces las reuniones de los jóvenes se centran en alabanza, en sociales, ese tipo de cosas que no está mal. No está mal tener un periodo de alabanza siempre y cuando sigue los principios de la buena música, pero en realidad poco se presenta el mensaje especial de la fiesta. Algunas personas dicen, bueno, Pastor Born no cree que se deben usar instrumentos. Escúcheme bien. La hermana White dice que se deben usar muchos instrumentos musicales en el culto. Está en armonía con el Salmo 150, la hermana White. Por eso en mi iglesia tenemos una orquesta. Una orquesta que toca los himnos de la escuela sabática del servicio de canto. 3 himnos que cantamos entre la escuela sabática y el culto divino. Y luego los 2 himnos que cantamos en el culto divino. La orquesta toca esos himnos. Se oye hermoso. Suena el piano, suena el órgano. Bien los instrumentos. Y algo dice, Pastor Born no cree que se deben usar instrumentos. Yo sí creo que se deben usar instrumentos. La clave no es el instrumento, cómo usted usa el instrumento. Por ejemplo, yo toco la trompeta, como les mencioné. Yo les puedo tocar Señor mi Dios, inspirador. Empieza suave. Y luego va aumentando y aumentando hasta que finalmente, cuando vengas en brillante gloria, oye, la gente se emociona. Pero ¿saben algo? Cuando yo estaba en secundaria, en los años de mi mocedad, con la misma trompeta yo tocaba música. Del mismo instrumento salían 2 clases de música. Y ustedes saben que Santiago dice, ¿cómo puede salir algo salado y algo dulce de la misma fuente? Pues puede. El problema no son los instrumentos. El problema es la manera en que se tocan los instrumentos. Y debo decirles algo. La música instrumental tiene un poder tremendo. ¿Saben ustedes? En las orquestas sinfónicas se usa baterías. ¿No se usa batería en las sinfónicas? Claro. ¿Se usa el saxofón? ¿Cómo no? ¿Se usa la trompeta? Sí. ¿Se usan campanas? ¿Se usan címbalos? Todo eso se usa. Pero es una música que eleva. No es una música que degrada. La clave es cómo se usan los instrumentos. Si se usan con los matices musicales del mundo, mire, el jazz no fue compuesto para la iglesia. El manual de la iglesia dice que no hay jazz en la iglesia. Y sin embargo la gente viola lo que dice el manual de la iglesia. En 1904 la iglesia adventista en el concilio otoñal emitió música, ahí mismo dijo, tenga mucho cuidado de usar esta música contemporánea en la iglesia, pero todo el mundo ignora lo que votó el concilio otoñal y todo el mundo ignora el manual de la iglesia, a donde se da clara definición de la música que es aceptable en la iglesia. Igual que el asunto de la ordenación. No he mencionado mucho sobre eso, pero no es el tema. La iglesia adventista ha votado 2 veces. En Conferencia General en 1990, otra vez en 1995. Votaron que solamente varones deben ser ordenados pastores de la iglesia adventista. Esa es la posición oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Y sin embargo, hoy en día, esta división y algunas otras están ordenando mujeres como pastores. ¿Por qué razón? Si claramente la iglesia ha dado una pauta en cuanto a eso. La iglesia reunida en concilio mundial, que es la voz máxima de la iglesia adventista, ha tomado un voto y se escoge sencillamente ignorar ese voto y no hacer lo que la iglesia ha decidido.
Yo soy muy denominacional, yo le soy sincero. Si el Congreso Mundial vota cierta cosa, oye, yo debo respetar su voto. Y lo mismo se aplica a la música. Si el Concilio Otoñal, que es el comité ejecutivo de la Conferencia General, emitió este documento diciendo no se deben usar estos matices seculares en la iglesia, y si el manual de la iglesia lo dice, pues debemos respetar lo que dice el manual y lo que dijo el Concilio Otoñal, porque está en armonía con el espíritu de profecía y está en armonía con la Biblia. ¿Tiene sentido eso? Y entonces a los que estamos en contra de la ordenación de la mujer, hasta que la conferencia nuevamente tome el asunto, entonces dice, el pastor Bor es un rebelde. Es un rebelde porque está contra la ordenación. Pero yo no soy el rebelde porque yo estoy predicando los votos de la iglesia. La iglesia votó 2 veces. Y yo sencillamente cuando digo estoy opuesto, estoy diciendo lo que dijo la iglesia mundial. Los que están proclamando otra cosa son los que están en rebelión contra lo que Dios ha revelado a través de su iglesia. No quiero causar división, ni problemas, ni riñas, ni peleas, pero este es el hecho. Es un hecho. La sierva de Dios dice en el libro del Evangelismo, página 365, introducid en la obra el talento del canto. Instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Fíjense lo que dice la sierva de Dios. El uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad. Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa y el címbalo, y la música debiera tener un lugar en nuestros cultos. Despertaría más interés en ellos. La gente estaría más interesada en el culto si se usaran instrumentos en el culto, dice la sierva del Señor. La música, según la hermana White, no debe atraer la atención al artista. ¿Oyeron lo que dije? La música no debe atraer la atención al artista, porque últimamente el propósito de la música es que la gente mire a Dios, mire al artista. Pero a veces los que presentan la música se visten como si fueran artistas de Hollywood. Y cuando terminan de cantar, todo el mundo aplaude y grita y silba, inclusive en la iglesia. ¿A quién están exaltando? ¿Le están dando un silbido a Dios? ¿Le están dando un aplauso a Dios? No creo. Lo que están haciendo es aplaudiendo el talento del artista. La sierva de Dios dice que debe atraer la atención al artista una presentación musical. Permítame decirles algo en cuanto a la iglesia que yo pastoreo. Yo he estado en la iglesia central de Fresno, una iglesia de habla inglesa, por casi 19 años y medio. Ahora me voy a jubilar, Dios mediante, el 1 de julio como pastor de la iglesia, pero voy a continuar tiempo completo, Dios mediante, con el ministerio de secretos revelados. Y quiero decirles cuál es nuestra filosofía. En primer lugar, nosotros tenemos un comité de adoración, una junta de adoración en la iglesia, donde se mantiene el rumbo en que debe estar la música de la iglesia. No se permiten pistas en la iglesia sin escuchar la pista. Ay, pastor, eso es drástico, ¿hay pistas buenas? Claro que hay pistas buenas. Y si la pista es buena, se permite usar la pista. Pero también hay muchas pistas que no son buenas. Cantamos himnos con piano y con órgano. Servicio de alabanza de 3 himnos entre la escuela sabática y el himno. Y alguna vez, si ustedes están en Fresno, California, les invito a que asistan a mi iglesia el sábado en la mañana. La iglesia canta. Nosotros hacemos live streaming. Si quieren alguna vez ir al internet y observar y escuchar nuestro culto, van a encontrar que cuando los himnos se cantan con piano y con órgano, la gente no canta aburrido, la gente canta con entusiasmo y con los himnos del himnario son aburridos. No, todo depende de cómo se canten. Si se arrastran,
entonces van a ser aburridos. Pero si tienen gente dirigiendo los cantos con entusiasmo, ese entusiasmo se va a esparcir a la congregación. Tenemos una orquesta, como les mencioné. Ahora, permítanme mencionarles algo también muy interesante, una experiencia. En el lugar donde yo pastoreo, hay iglesias de muchas diferentes culturas e idiomas. Tenemos una iglesia asiática, tenemos una iglesia coreana, tenemos iglesias hispanas, tenemos varias iglesias de habla inglesa y tenemos una iglesia africana. Poco después de llegar yo a Fresno, me di cuenta que algunos miembros de la iglesia afroamericana se estaban transfiriendo a mi iglesia. Y me pareció extraño porque la idea que siempre me habían compartido es que las iglesias afroamericanas entusiasmo y se menean, etcétera. Y yo, oye, ¿por qué esta gente se está viniendo a la iglesia? Y un día estaba hablando con una hermana afroamericana que yo conocía muy bien, ella me conocía bien, y le dije, mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué razón es que tú decidiste venirte a la iglesia? En ese tiempo era una iglesia casi completamente blanca. ¿Por qué razón es que tú decidiste venir a esta iglesia si hay una iglesia afroamericana en la ciudad? Ella sabía que no se racismo ni nada de eso, porque yo he crecido con gente de todas las culturas. Ella me dijo, mire, la razón es que la música en la iglesia afroamericana se ha vuelto súper alborotada, con tambores, y la gente se menea, y la gente grita. Dice, eso me llevó a decidir venir a esta iglesia. Entonces yo le dije, pero mire, a mí me han dicho que las iglesias afroamericanas, esa es su forma de adorar, al estilo africano. Y ella inmediatamente movió el dedo y dijo, no es así. Dice, yo he sido adventista por 50 años. Y es solo en años recientes donde ese estilo de adoración ha entrado a las iglesias afroamericanas. Pero cuando yo estaba creciendo en la iglesia adventista, la música no era así en las iglesias afroamericanas. Y yo puedo confirmar eso. Porque cuando yo estudié en el seminario de Andrews, tal vez unos 23 años, en mi proyecto de evangelismo, porque hay un trimestre al final donde todo el trimestre se va a una campaña evangelística, yo escogí ir a una campaña dirigida por un evangelista afroamericano. Mejor dicho, había 100% afroamericanos, yo era el único blanquito ahí. Fue una experiencia interesantísima, aprendí mucho en cuanto a la cultura afroamericana. Y saben que me invitaron a predicar en la iglesia afroamericana los sábados, porque los cultos de evangelismo eran en las noches. Cuando yo asistí a esa iglesia y prediqué allí durante las casi 3 meses que pasé en esa campaña, los himnos eran con piano y con órgano. Y no era meneándose. Era un culto reverente a Dios, aunque era una iglesia afroamericana. Así que mis hermanos y hermanas, esas son experiencias que yo he tenido, experiencias de la iglesia central. Ahora, no puedo terminar sin mencionar un punto más, y es este. Vino un individuo y me dijo, pastor, lo que pasa es que usted parece que no ha leído el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis aparecen muchas escenas de adoración. Y en esas escenas de adoración no se ve ni un solo sermón. Es pura alabanza. Entonces, ¿cómo dice usted que el sermón debe ser el centro del culto si en esas escenas de adoración en Apocalipsis no hay ni siquiera un sermón? Lo que están haciendo en esos cultos en el cielo es adorar y cantar. Debo admitirles, hermanos y hermanas, que yo no tenía una buena respuesta a esa pregunta. Fui a Apocalipsis y me puse a mirar y todas las escenas de adoración, ahí lo que están haciendo es cantando y alabando y no se ve un sermón.
Pero luego me senté y me puse a reflexionar y a pensar. Y quiero compartir con ustedes el resultado de las reflexiones que yo tuve. Conseguí que sí hay un sermón. Y usted dice, ¿cómo que hay un sermón? Voy a explicar. En cada escena de adoración en Apocalipsis, los seres celestiales están cantando a base de un evento histórico que acaba de ocurrir. Es decir, el evento histórico sobre el cual están cantando los coros celestiales es el sermón. Mientras que el himno es el cumplimiento del sermón. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Los seres celestiales no cantan solo por cantar. No dicen, a ver, hablamos el himnario y más allá del sol. No. El himno tiene que cuadrar con el evento histórico que acaba de ocurrir sobre el cual están cantando. Permítame darle varios ejemplos. Apocalipsis 4. Y voy a andar rapidito, pero quiero que capten este punto tan importante. Apocalipsis el capítulo 4, se abre el cielo y se ve a Dios el Padre sentado en su trono celestial. Todos los seres celestiales, están los 24 ancianos que son los representantes de los mundos que no pecaron, y están los 4 seres vivientes que son los querubines y los serafines. Jesús todavía no ha regresado al cielo de la tierra en su ascensión. Se está preparando, en Apocalipsis 4 se está preparando el salón de recepción, el lugar santo para recibir a Cristo cuando regrese de la tierra al cielo, victorioso. Y quiero que noten el himno que cantan los que están ahí en el lugar santo antes que llegue Jesús. Están cantando en honor al que está sentado en el trono. Y el tema central del himno es que el que está sentado en el trono es el Creador. Dice allí en Apocalipsis 4 y el versículo 11, aquí está el himno: Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria, la honra y el poder. Porque tú, ¿qué? ¿Cuál es el tema central del himno? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el tema central del himno? El que está sentado en el trono es el Creador. No se menciona nada de redención, porque el centro del culto es el que está sentado en el trono. El himno tiene que ver con... Note la siguiente escena de adoración. Apocalipsis 12 y el versículo 10. Aquí se relata el momento en que Cristo murió en la cruz, cuando Satanás fue lanzado fuera como el representante de este mundo. Fíjense lo que cantan los seres celestiales. Cristo murió en la cruz y el enemigo fue lanzado fuera del cielo como representante de este mundo. Dice ahí en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo fue echado fuera Satanás? Bueno, no estoy hablando originalmente del cielo, estoy hablando cuándo fue después. En Juan 12, 30 al 33, Jesucristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y dice que estaba hablando de su muerte. ¿Qué estaban cantando los celestiales cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Estaban cantando: este evento ha lanzado fuera al enemigo. Yo pregunto, ¿el himno cuadraba con el evento histórico? El evento histórico era el sermón, y la música acompañaba el sermón. Enseña una gran lección. A veces cuando se tiene un culto, el culto tiene que planificarse, mis hermanos, todo tiene que compaginar y cuadrar en el culto. Los himnos tienen que cuadrar con el sermón. Si se va a predicar, por ejemplo, un sermón sobre el sábado, entonces no se va a comprado con sangre por Cristo.
Eso es bueno si van a hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Pero si se va a predicar del sábado, entonces, hoy es sábado glorioso. Los himnos deben cuadrar con el sermón. Vamos al siguiente ejemplo. Ya cuando Cristo llega al cielo, se presenta como el cordero inmolado, con las heridas en su cuerpo, llega allá al salón, donde está sentado el Padre. Dice allí en Apocalipsis 5, 9 al 12, fíjense cuál es el tema central del himno, cuadra con el evento histórico. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decía la gran voz, al Cordero que fue inmolado, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo pregunto, ¿este himno exalta a Cristo como el Redentor? Sí, porque Cristo acaba de llegar con las heridas en su cuerpo como el cordero inmolado y se está presentando ante el Padre para estar seguro de que su sacrificio ha sido aceptado. Cuando el Padre dice, tu sacrificio es aceptado, cantan el himno para acompañar el sermón. El himno cuadra con el sermón. ¿Qué tal cuando suene la séptima trompeta y Cristo el reino de este mundo? Fíjense el himno cuadra con el evento. Cuando se cierre la puerta de la gracia, el templo se llena de humo, los ángeles regresan, ya hemos sellado los que se van a salvar, los otros han recibido la marca de la bestia. Ese es el sermón, ese es el evento histórico. Ahora el cielo canta un himno. Apocalipsis 11 y el versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, entraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El himno cuadra con el evento. Entonces, ¿hay un sermón? Es un sermón en vivo. El evento histórico es el sermón. La única diferencia es que hoy en día nosotros no tenemos el beneficio de cantar un himno por un evento que acaba de ocurrir. Lo que hacemos es tomar una historia bíblica, la contamos y entonces el himno cuadra que se encuentra en la Biblia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué tal cuando el pueblo de Dios gane la victoria sobre la bestia y su imagen? ¿Qué creen ustedes que se va a cantar? Apocalipsis 15, 2 al 4. Fíjense, el himno cuadra con el evento. Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Este es el himno de los 144,000. Y vi así como un mar mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos.
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. No te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Tus juicios se han manifestado. El himno cuadra con el evento. ¿Qué tal cuando Dios juzgue a la gran ramera que tanto persiguió al pueblo de Dios al final de la historia? ¿Qué himno se va a cantar? Apocalipsis 19, 1 y 2. El himno cuadra con el evento. Dice ahí en Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cuadra el himno con lo que acaba de ocurrir, que Dios ha juzgado a la ramera? El himno es la alabanza que va con el sermón. Ahora vamos a ver el último himno que se canta en Apocalipsis. Apocalipsis 20. Versículo 3 y el versículo 4. Aquí ya el pueblo de Dios está dentro de la ciudad. La santa ciudad ha descendido después del milenio. Y fíjense cuál es el tema central del himno. Dice en Apocalipsis 21 y el versículo 3 y 4: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuadra el himno con el evento? Claro. Y luego dice, y esta es todavía parte del himno: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas pasaron. El himno cuadra con el evento histórico. Es el sermón y el himno es el acompañamiento, pero el sermón es central. Y la música acompaña al sermón. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que no me vengan a decir que en el cielo es todo alabanza. Y que los ángeles dicen, el director del coro dice: a ver, proponga alguien un himno. ¿Cuál himno quieres cantar? El número 300. No. El culto de adoración es cuidadosamente organizado. El sermón y la música tienen que cuadrar. Tienen que estar juntos. Ahora entonces, para terminar, hacemos la pregunta: ¿qué clase de música debemos nosotros escoger para el culto adventista? Mis hermanos y hermanas, nuestra música debe reflejar nuestro mensaje y nuestra misión especial de tiempo. Por eso no podemos cantar los coritos pentecostales y evangélicos, porque eso no tiene nada de verdad presente. Eso no tiene nada distintivo. Si adoramos meramente como nuestros amigos evangélicos y pentecostales, entonces ¿qué razón tenemos para existir? Mejor unámonos a ellos, y no estoy diciendo que debemos hacerlo. ¿Cómo podemos decir que nuestro culto es adventista cuando raras veces cantamos o predicamos sobre lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial? Quiero terminar mencionando lo que mencioné anoche. Satanás sabe que los mensajes de los 3 ángeles van a terminar la obra en este mundo. Él lo sabe. Y él quiere anular el efecto y el poder de los mensajes de los 3 ángeles. Y por lo tanto sustituye la música con el fin de anular el mensaje especial para este tiempo. En 1900 lo hizo. En el campestre que mencioné anoche. En el campestre de Indiana del año 1900. Se tuvo música con tambores y con danzas y con gritería, dijo el Espíritu Profecía. En un momento les voy a volver a leer la cita. Y la hermana White dijo: esto no tiene nada que ver con la verdad presente para este tiempo. Esto no tiene ningún poder para convertir a las almas, para prepararlos para lo que viene. Dijo: la música tiene que presentar la verdad presente. ¿Saben lo que es la verdad presente? Hermanos, la verdad presente es a donde está Jesús y qué está haciendo Jesús.
saber qué es la verdad presente. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? Purificando el santuario. Y nosotros debemos estar purificando el santuario del alma por el poder del Espíritu Santo, mientras Jesús purifica el santuario allá. Esa es verdad presente. Todo lo relacionado con el lugar santísimo. En el lugar santísimo está la ley. En el lugar santísimo está el sábado. Santísimo está la idea del juicio. En el lugar santísimo está el estado de los muertos. En el lugar santísimo está la reforma para la salud, el pote de maná, para enseñarle al pueblo a tener una dieta sencilla. Todas las verdades distintivas de la iglesia adventista están en el lugar santísimo. Esa es la verdad presente. Pero mucha de la música que se presenta en la iglesia es música evangélica que se podría escuchar en cualquier iglesia no adventista. Nuestra música debe reflejar nuestro mensaje y nuestra especial. Termino leyéndoles la cita solemne de la hermana Guaya. Dice que lo que pasó en 1900 iba a pasar de nuevo. Yo creo que ella estaba viendo nuestro tiempo. Recientemente en 2 divisiones, ¿será que me atrevo a mencionar cuáles son? Mejor no lo menciono. Se tuvo congreso de jóvenes, donde fue muy parecido a lo que yo les describí al comienzo de nuestra presentación esta noche. Danza, vocerío, música sincopada. ¿Será que eso es lo que estaba viendo la hermana White? Vamos a leer lo que ella dijo. Le escribió al pastor Haskell lo siguiente: el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostradas en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión, ahora escuchen, producida por esa clase de música. ¿Por el estruendo y la confusión producida por qué? ¿Por la letra? No, por esa clase de música. Ahora escuchen, la cual si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Y luego le dijo al pastor Haskell cuando le escribió: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No la letra, sino a la forma como se presenta la música. Y luego da esta advertencia para terminar. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que van a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá gritería acompañada de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. Y a esto con la actuación del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos el deber de velar por el bienestar de la iglesia. Y escuchen bien lo que voy a decir. No debemos nosotros
salir de la iglesia y tirarle piedras a la iglesia. Porque el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Dios quiere que haya un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que estar adentro y tenemos que influir. Lo que pasa es que muchas veces vemos cosas que no deben hacerse en la iglesia y nos quedamos callados y decimos, no, es que yo quiero que haya paz, pero es paz artificial. Hay que hablar con cariño, con amor, pero también con firmeza y decir esto está mal, se necesita un cambio. Hablar con el pastor, hablar con los ancianos, procurar un cambio de nuestro método de adoración en la iglesia si es que el método no cuadra con lo que enseña la Biblia, el Espíritu de profecía, pero siempre en lealtad a la iglesia. Nunca en deslealtad, nunca diciendo, yo soy el bueno porque yo escucho himnos mientras que ellos están usando batería en la iglesia. Ellos son los apóstatas, los babilonios y yo soy el santo. No, eso no va a lograr nada. Eso no va a lograr ningún cambio en la iglesia. El cambio tiene que venir desde adentro. Primero dentro de nosotros y luego dentro de la iglesia. Ojalá, mis hermanos, que esa sea una realidad en nuestras iglesias. Sé que tenemos muchas iglesias representadas acá. Regresemos a nuestras iglesias, hermanos y hermanas, y reconquistemos el culto de adoración. Compartamos lo que hemos estudiado, porque Dios quiere tener una iglesia que lo alaba en espíritu y en verdad, como Él ha mandado en su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, hemos hablado de cosas solemnes esta noche, no con el fin de criticar la iglesia, sino con el fin de alertarnos en cuanto a movimientos que impiden el cumplimiento de nuestra misión y que oscurecen el mensaje de la iglesia. Oh Señor, tú amas esta iglesia. Nosotros amamos esta iglesia. Padre, ayúdanos a amar a la iglesia como Moisés, que dijo, si tú no puedes salvar a esta iglesia, borra mi nombre del libro de la vida. Oh Padre, tú quieres que amemos a tu iglesia de esa manera. Pero si amamos a tu iglesia, vamos a hablar claramente, con cariño y con amor. Pero vamos a procurar lograr un cambio y una mejora en la iglesia. Te pido, Señor, que tú le concedas a cada uno de los reunidos aquí la valentía de hablar con amor estas cosas. Que pueda haber un gran reavivamiento y una gran reforma en tu iglesia. Gracias, Padre, por escucharnos, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.